Quiero comenzar con el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 14. Nuevamente la cita, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y dice el apóstol Pablo: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Cristo ha resucitado, es una realidad que no se puede negar, que la historia misma no puede ocultar, que no podemos argumentar, ni nadie puede hablar en contra, porque es un hecho que la tumba está vacía. Hoy en la mañana estaba yo haciendo el recuento con la hermana Miriam acerca de cuánto tiempo tiene que nos conocemos. Junto con el hermano Oscar fuimos de la generación de jóvenes latosos de la primera iglesia bautista. Y fácil, estábamos haciendo el cálculo que son 36 años de conocernos. No sé si se le haga mucho o poco, pero desde nuestra adolescencia propiamente nos conocemos. Y qué hablar acerca del tiempo aquel cuando en el 88 fuimos al campamento de La Roca. Y creo que muchos fuimos tocados por el Señor, algunos antes, otros después. Pero el Señor se ha manifestado de maneras misteriosas y maravillosas para cumplir sus propósitos eternos. Sin embargo, estos 30 y tantos años no son comparables a los 220 años del misterio de la isla del Roble. Estaba yo viendo apenas esta noticia. Oak Island, allí en Nueva Escocia, en Estados Unidos, ha permanecido con un misterio acerca de lo que contiene de un posible tesoro. Incluso se habla de los templarios, que fue robado por un pirata y enterrado en este lugar, y parece que está a punto de develarse la realidad de todo este misterio. Sin embargo, yo creo que lo más emocionante que puede tener el cristiano al descubrir el tesoro de la fe es saber precisamente sus raíces. Y mire que yo estoy pensando y haciendo este recuento mental porque estoy considerando que durante largo tiempo yo estuve luchando con respecto a qué fue lo que cambió la visión de los apóstoles y de los discípulos. Porque si recordamos un poco antes, ellos estaban temerosos, encerrados en el aposento alto y no querían saber nada de nadie. Ellos estaban amedrentados, ellos se sentían acobardados, y de pronto, por medio de la resurrección de Cristo, se levantaron y estuvieron dispuestos a entregar la vida misma. ¿Qué fue lo que los cambió? Sentía que un dato se pasaba, sentía que algo se necesitaba para explicar esta actitud que ahora a nosotros simplemente nos sorprende. Curioso como soy, entonces puse a buscar constantemente en la palabra de Dios qué es lo que pudiera hablarnos acerca de esta tremenda realidad. Y lo que yo alcanzo a ver, según lo que nos manifiesta la palabra de Dios, es que según la visión hebrea, ellos entendían mucho mejor lo que estaba sucediendo en el caso de la resurrección de Cristo. Porque nosotros tenemos fijados los ojos en el futuro. Estamos pensando en los cuerpos resucitados, estamos pensando en los cuerpos glorificados, los nuevos cuerpos espirituales. Pero la resurrección, según los autores del Nuevo Testamento, lo situaban como una realidad pasada, como algo tangible que ellos disfrutaban y manipulaban para llenarse de poder y para cumplir su propósito eterno en ese tiempo de ese primer siglo. Ellos miraban la resurrección, viéndolo sin duda alguna con ojos que los levantaron de sus lugares y que hicieron que la iglesia en poco tiempo llenara el evangelio de esa comunidad, de todas esas tierras, tanto que el apóstol Pablo pudo decir: he llenado el evangelio y busco los demás lugares para entonces seguir predicando el evangelio. ¿Qué es esto que ellos miraron? Sino que la culminación del evangelio es la resurrección. Y permítame explicarme un poco más ampliamente. Parece de pronto como que voy a divagar hacia otros temas, pero la intención es que centremos precisamente la importancia en la mentalidad hebrea con respecto a la resurrección, el hecho glorioso de la cruz que en ese momento estaba siendo revertida
por la vida después de la muerte. Y primeramente déjeme entonces hablar acerca del anuncio del Evangelio, porque cuando hablamos de la resurrección, hablamos del Evangelio. En el libro de los Hechos encontramos la tremenda historia de cómo ellos insistían constantemente que el Evangelio era la resurrección. El Evangelio es la resurrección de Cristo. Así que con esto tenemos que analizar lo que es la promesa. La promesa que está contenida en el Antiguo Testamento. Porque Evangelio es la promesa que se les hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que vino a ser cumplida a sus herederos y descendientes cuando fue resucitado el Mesías. Pero ¿cuál es la promesa? Y quiero llevarlos en sus Biblias a Génesis capítulo 12. Permítame que estemos utilizando la palabra de Dios para que podamos entonces ubicar el pensamiento que levantó esta generación tan tremenda que esperaba el cumplimiento de la resurrección del Mesías. Y en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, dice con estas palabras, palabras bien conocidas: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa hecha a Abraham. Él será bendición, Él será la consecuencia de que el mundo entero sea bendecido. Lo sabemos que por medio de Él vendría esta generación gloriosa que traería por resultado el linaje especial del Rey Jesucristo. Sin embargo, el pasaje, cuando lo analizamos en el hebreo, dice distinto, dice unas palabras que de pronto nos pueden explicar un poco mejor la visión del Nuevo Testamento con respecto a la promesa. Propiamente dice con estas palabras, Génesis 12:3 en el original hebreo: injertaré a los que te bendigan. Injertaré a los que te bendigan, y a los que te disminuyan desarraigaré. Y serán injertadas en ti cualquier familia de la tierra. Si usted analiza el término injertar, nos daremos cuenta entonces la referencia que está haciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuando está diciendo que nosotros fuimos injertados a partir del desgajar de las ramas del pueblo de Israel. Se cumplió entonces la profecía. Entonces era cierto que aún el pueblo que había rechazado a su rey iba a ser quitado, y en su lugar un nuevo reino, una nueva gente, un nuevo pueblo sería llamado y dispuesto para que tomara de la savia que es Cristo, injertado en el pueblo de Dios. Así que lo que aprendemos, que las buenas nuevas es la promesa ya cumplida por medio de la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 13, versículo 32. Porque los apóstoles y los discípulos tenían este mensaje tan claro, que entonces por ello murieron, que entonces por ello creyeron, por ello se levantaron y transformaron todas las cosas, una generación totalmente distinta que fue tocada por el Evangelio. En Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33, dice entonces el apóstol Pablo: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que es cierto, el cumplimiento de la promesa es la resurrección de Cristo, y esto es lo que enseñaban. Ellos cambiaron su cosmovisión, escuche, no por la muerte del Salvador, sino por la resurrección. Y ellos dicen que es el cumplimiento de la promesa hecha en el pasado. Aquello interesante, el juego de palabras en el griego, que son para buenas nuevas epaneolesemeta, y para promesa panielia. Estas dos palabras que tienen precisamente la misma raíz en el griego, hablan exactamente de lo mismo. Habla de que la promesa son las buenas nuevas, y las buenas nuevas es la promesa. Ahora, esto constantemente los autores del Nuevo Testamento lo utilizaban,
Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, si quiere usted buscarlo, nos habla de que las buenas nuevas son la promesa que se cumplió en el Mesías resucitado. Y dice el apóstol Pablo cuando se presenta a los romanos: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y enseguida añade: Dios prometió, panielia, esa buena noticia, epaniolosometa, hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La promesa y las buenas nuevas están ligadas, porque el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham se tiene que ser anunciada. Son las buenas noticias de salvación. Y esta es una promesa fundamental. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, encontramos entonces cuando el apóstol Pedro está defendiendo lo que acaba de hacer con la curación del cojo que estaba allí a la puerta del templo de Jerusalén. En Hechos capítulo 3, versículos 24 al 26, él dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire cómo lo está mostrando el apóstol Pedro. Dice que las buenas noticias es el levantamiento de Cristo, y la palabra que utiliza para levantar es la misma de resurrección. Lo levanta de la muerte y dice que allí lo envía para bendecirnos. Esa fue la promesa: bendeciré, injertaré a los que te bendigan. Por causa de ti, se le dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es lo que predicaban ellos. Esto es lo que ellos creían, lo que consideraban la parte fundamental del cumplimiento de ese momento. Para ellos la resurrección era la señal más clara de que había llegado el tiempo de la promesa cumplida. El tiempo de la promesa cumplida de Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora, por el otro lado, ya dijimos que la promesa es la resurrección cumplida de Cristo, o la promesa cumplida es la resurrección. Pero hablemos de las buenas nuevas. Las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, muy contrario a epaleosometa, es basar. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es basar, que significa simplemente anuncio, pero no cualquier anuncio. El anuncio de una excelente noticia, el anuncio de una muy buena noticia. Y esto lo vemos reflejado en un pasaje, por ejemplo, de 2 de Samuel capítulo 1, versículo 20, si quiere acompañarme con sus Biblias. 2 de Samuel capítulo 1, versículo 20, y el contexto nos habla de que recientemente, antes de ese pasaje, había muerto Jonatán, el amigo de David, y Saúl en el monte Gilboa, muerto por los filisteos. Y entonces cuando se entera David, él dice las siguientes palabras: no lo anuncien en Gat, no lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. No es buena noticia. Cállense, esto no es correcto, esto no es adecuado para anunciarse. Un poco más adelante, el que había anunciado precisamente la muerte de Saúl, sin embargo, David reconoció que no era una buena noticia, y en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 10, un poco más adelante, el mismo David vuelve a reiterar que son malas noticias y no quiere que se entere cuando dice: una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traían buenas noticias. Basar, el término hebreo. Pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. Así que cuando nosotros estamos hablando de buenas nuevas, que traducido es evangelio,
Cuando hablamos de buenas noticias, hablamos de que son las mejores para nuestro tiempo. Entre las cosas que se han mencionado en este día son la corona, la joya de la corona, la mejor de las noticias, y no tenemos nosotros ningún problema en aceptarlo de esta manera. Basar es el anuncio de las buenas noticias, es el evangelio. Cristo ha resucitado, son buenas noticias. Ahora, el término basar, sin embargo, no solamente se utiliza para buenas noticias o para noticias, sino también para carne. Solamente con una pequeña diferencia de pronunciación, también se utiliza la misma palabra para carne. Y esto nos demuestra que se anuncian buenas nuevas para la carne, para nosotros, para los que estamos sumidos o estábamos sumidos en el pecado y en nuestra desgracia. Y aquí vemos cómo entonces las buenas nuevas para la carne es porque en Cristo Jesús, cuando viene la resurrección, es liberada de la esclavitud, del pecado. Cuando Él se levanta, entonces se cumple la promesa. Por fin es dejada toda esa carga que mantenía a la humanidad sumida en la esclavitud. Jesucristo se levanta y comienzan las buenas noticias. El apóstol Pablo por eso escribe Romanos capítulo 6. E insiste una y otra vez en que si nosotros estamos sumergidos en su muerte, al levantarnos del bautismo, estamos entonces vivos en su resurrección. E insiste constantemente, por eso no presenten sus miembros más al pecado. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque hemos muerto, porque ya fue resucitado Cristo y nosotros con Él. Él no está mirando solamente al futuro, Él no está mirando en la próxima vida, Él está mirando en esta vida. Y está diciendo, según el concepto hebreo, nosotros hoy estamos resucitados juntamente con Él. Buenas nuevas para la carne. Es la misma idea de Isaías capítulo 61, versículo 1. Si quiere usted buscarlo, es el pasaje que el Señor Jesús utilizó cuando se presentó en la sinagoga y pidiendo el rollo de Isaías, leyó lo siguiente, Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Mire cómo lo habla. 600 o 700 años antes del ministerio de Cristo, Isaías está diciendo que las buenas noticias son libertad de la esclavitud. Ya no entonces seremos esclavos del pecado. Con esta idea, entonces podemos leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Por favor, nuevamente con sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, dice el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que dice Isaías 61. Porque sabemos que a toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Allí está el término hebreo, basar, buenas nuevas para la carne, redención de la carne, redención de nuestra humanidad. El cambio fue tan total que el apóstol Pablo pudo decir en la carta a los Corintios: ahora soy una nueva criatura, lo viejo ha pasado,
todas las cosas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo para el hebreo entonces era algo tangente, algo que podían ellos sentir, que ellos podían hablar y sentir, no como una esperanza futura, sino como una esperanza presente. La esperanza presente de ser liberados en nuestra carne del pecado que nos asediaba, el pecado que nos condenaba, el pecado que no podía ser dominado. Hoy podemos emprender la lucha gloriosa de dominar la carne por la resurrección de Cristo. Isaías 40, versículo 6. Isaías 46 tiene el mismo concepto de bazar, como buenas noticias, pero también como carne. Y los autores hebreos entonces nos están enseñando detalles importantes de por qué para ellos la resurrección era tan importante. Isaías 46 dice, voz que decía, da voces. Y miren, ahí está la proclamación del evangelio. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Evangelio, bazar, anuncio y carne. Sin embargo, un poco más adelante, en el versículo 9, ese mismo de Isaías 40, sigue hablando acerca de este anuncio glorioso para la carne. Oh Sión, mensajera de buenas noticias. Grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Cristo resucita y es el momento de las buenas noticias, porque la carne, que es considerada como hierba y pasajera y sin esperanza, ahora tiene esperanza en la resurrección de Cristo. Las buenas noticias es la resurrección de Cristo. Las buenas noticias es el cumplimiento de la promesa bendita de Jesucristo. La promesa que fue hecha a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Y llegó hasta nosotros el bendito evangelio. La resurrección es el cumplimiento del evangelio. La resurrección es el resultado del evangelio, de las buenas noticias. Ahora, aquí tenemos entonces algo todavía que resolver. ¿Cómo se da el cumplimiento del evangelio? ¿Cómo son benditas las naciones y los pueblos? Y quiero llevarlos, por favor, a Isaías 27:13. Un pasaje que nos habla de la resurrección de otra manera, no para un futuro solamente, sino para una actualidad. Esto cambia la mente de los discípulos. Ellos conocen este pasaje, ellos saben de esta profecía, y en Isaías 27:13 dice: en aquel día se tocará la gran trompeta, y muchos de los que se morían en el destierro en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Sonará la trompeta. Eso lo leímos en otro lado, ¿no? ¿Que no lo leímos en 1 Tesalonicenses 4:16? Cuando dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Trompeta. Ahora, cuando nosotros hablamos al pueblo judío, a todos los que están en ese momento viendo la resurrección de Cristo y que conocen la Escritura, para ellos la trompeta es el símbolo muy claro de la convocación para las reuniones santas, la convocación para la adoración. Y quiero llevarlos, por favor, a Levítico capítulo 23. Vamos a echar un vistazo de la cultura judía. ¿Qué es lo que ellos consideraban con respecto a este importante tema de las trompetas? En Levítico capítulo 23, versículos 24 y 25, se dice del teruaj, Yom Teruaj: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Yom Teruah, día de las trompetas. Había un momento específico donde el pueblo era convocado por medio de las trompetas para acercarse a Jerusalén y adorar. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, Israel ya estaba en el destierro. Israel ya no existía. Israel ya estaba desolado. Solamente quedaba la parte sur de Judá. ¿Cómo podría haber esta reunión? ¿Cómo sucedería este milagro? ¿Cómo se cumpliría la profecía de Isaías 27:13? Sin duda alguna, el Señor buscaría entre los santos de los gentiles la continuación del pueblo de Dios. Y quiero llevarlos, por favor, hasta el otro lado de sus Biblias, en Romanos capítulo 10. Y hay una convocación santa en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, en donde usted y yo escuchamos el sonido de la trompeta. Sí, ya escuchamos la convocación y por eso estamos aquí. Dice en Romanos 10, versículo 14 en adelante: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe qué convocó al pueblo? La proclamación del evangelio. Sonó el evangelio a todos los rincones de la tierra y fue convocada la nueva generación de adoradores que se presentan delante de la presencia de Dios. Y por eso usted y yo estamos aquí, porque sonó la trompeta del evangelio, que Jesucristo ha resucitado, y fuimos injertados en el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué celebramos la resurrección? No porque de forma individual, y es glorioso que el Señor Jesucristo ha resucitado. No solamente porque estamos hablando de que esto confirma que es Dios y que es poderoso, sino porque nosotros nos vimos afectados y hoy tenemos fe, porque escuchamos de la palabra de Dios, porque escuchamos la convocación de la santa trompeta que anunciaba las buenas nuevas de salvación, que la promesa a Abraham se ha cumplido y estamos aquí. Hoy estamos en este lugar donde no pertenecíamos, el que no merecíamos. Estamos ocupando el lugar que nos era prohibido. Y fuimos bendecidos por el Señor. Eso significaba para ellos: se abrieron las puertas. Ahora pueden venir todos. Ya no está restringido un pueblo. Ahora todas las naciones del mundo serán injertadas en la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros vemos cómo el evangelio convoca al pueblo, es precisamente lo que el Señor Jesucristo había profetizado en Juan capítulo 5, versículo 25. ¿Se acuerda de estas palabras? Y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Y nosotros estábamos muertos, y nosotros no sabíamos cómo vivir, y no sabíamos cómo resolver nuestros problemas, y vivíamos de derrota en derrota, hasta que escuchamos la voz gloriosa del evangelio de Cristo y resucitamos y vivimos con Él. Fuimos injertados gloriosamente en su presencia y en su pueblo. Déjeme llevarlo a una cita más. Efesios capítulo 2. Los autores están tan llenos de alegría, están tan llenos de emociones, que por todos lados ellos predican, proclaman la buena noticia y hablan de lo glorioso que ha sucedido a este pueblo que somos nosotros. Cuando dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Decía Isaías, morían en el destierro. Morían sin saber siquiera de la oportunidad que tenían. Y ahora, estando a pesar de estar muertos en delitos y pecados, nos dio vida a nosotros. Un poco más adelante, los versículos 4 al 6, sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que seremos sentados junto con Él, dice que hoy estamos sentados por fe con Cristo Jesús. Hoy estamos vivos, hoy estamos juntamente con Él, vivos y resucitados en Cristo Jesús. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo? No podemos vivir una vida de muertos, esa no es vida. Tenemos que vivir la vida resucitada en Cristo. Y nosotros somos invitados a participar y a celebrar constantemente de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has oído alguna vez el mensaje del Evangelio? Esta fue la pregunta de un misionero americano que le hizo a un chino que había llegado por primera vez a esa iglesia. ¿Has escuchado el mensaje del Evangelio? Y este chino dijo, no, pero he visto el Evangelio. Conozco a un hombre que era el terror del pueblo, esclavo del opio y más peligroso que una bestia feroz. Pero vino a este lugar y cambió totalmente. Ahora es bondadoso y suave en el trato y dejó de fumar opio. Y por eso estoy aquí. ¿Qué hicieron ustedes con él? Está resucitado. Las buenas nuevas es vidas cambiadas, vidas imposibles, vidas milagrosas, vidas de poder, vidas sin temor. Cuando nosotros vemos la resurrección de Cristo junto con los discípulos y los apóstoles, celebramos, verdaderamente se ha cumplido la promesa. Ahora nosotros estamos vivos. Un poco más adelante de Efesios capítulo 2, en el versículo 11 al 13, por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros no éramos pueblo, no teníamos ninguna oportunidad, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La resurrección de Cristo cambió todas las cosas. Y de pronto nosotros que estábamos excluidos, estamos dentro. ¡Qué glorioso milagro! ¿Cuánto tendremos que agradecer? Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya nada nos impide. Ahora llegamos a la presencia misma de Cristo por medio de su gloriosa resurrección. Allí, hermanos míos, surgió la iglesia. Han pasado más de 2000 años y la iglesia ha tenido ataques, ya ha tenido persecuciones, ya ha tenido problemas y la iglesia no puede ser derrotada. Voltaire fue el que dijo, en 100 años ya no se sabrá nada de la Biblia. 100 años después, su imprenta, la imprenta de su casa se utilizó por la Sociedad Bíblica de Ginebra. No puede ser detenida la iglesia porque proviene de la resurrección de Cristo. Nosotros estamos aquí por un milagro glorioso de injerción. Dice el Romanos 11:17, fueron desgajados ellos para que nosotros podamos ser injertados. Hoy estamos bendecidos verdaderamente
por causa de la resurrección de Cristo. Déjeme concluir con esto, que no pretendo ser más largo. Déjeme concluir de esta manera. Se cuenta la historia de una mujer que era tan pobre que, visitando un establecimiento importante, solamente miró los anaqueles y con tristeza miró lo que tenía, que no le podía alcanzar, y se fue avergonzada. Pero se dice que más adelante esa misma mujer regresó y compró todo lo que quiso. Se gastó todo lo que quiso, adquirió todo lo que se le antojaba. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó? Se había casado con un hombre rico, y todo lo que era de él ahora era de ella. Estamos casados con Jesucristo, y todo lo que es de él es nuestro. Estamos enriquecidos. Por eso hoy gritamos de alegría, porque antes éramos avergonzados, porque antes éramos rechazados, porque antes éramos dejados fuera, éramos excluidos. Pero ahora nadie nos quita nuestra gloriosa herencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir. Nosotros tenemos la gloriosa herencia de Cristo Jesús por causa de su resurrección. Cuando fue resucitado Cristo, allí fue donde dijeron todo el pueblo judío: verdaderamente se cumplió la promesa. Ahora está abierta la puerta para toda la gente. Ahora serán injertadas todas las familias de la tierra. Déjeme terminar con un último pasaje. No puedo dejar de mencionar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, los versículos 27 en adelante. Y si usted se da cuenta constantemente en el gran comentario que tenemos del Nuevo Testamento, más bien del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, el apóstol Pablo vuelve a insistir y vuelve a decirle a la iglesia: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, ni hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bendito sea Dios. Su resurrección fue nuestra inclusión al pueblo de Dios. Padre, te agradecemos tanto. Cuánto amor derramado, cuánta certeza y cuánta esperanza para nuestras vidas. Qué milagro tan glorioso el que nosotros hoy experimentamos y del cual somos portadores de la buena noticia para toda esta generación que tiene crisis, para toda esta generación que no tiene oportunidades. Te agradecemos porque por causa de la resurrección nosotros hemos sido también resucitados. Gracias te damos, Señor, porque no cabe duda que el regalo maravilloso ha sido cumplido en nuestros días. Bendito sea, Señor, porque entonces tu promesa de que si tú vives, nosotros también viviremos, ahora lo podemos vivir, y no solamente como una esperanza futura, sino como una realidad gloriosa de pertenecer al pueblo santo de Dios. Gracias, Señor, porque hoy nuestros ojos vieron cosas que antes no se les permitieron a los demás, cosas que la mente del hombre no imaginó y que ahora nosotros disfrutamos porque tenemos la mente de Cristo. Bendito seas por el regalo maravilloso de la resurrección. Ayúdanos a valorarlo día con día. Ayúdanos a vivir las vidas resucitadas que tenemos en Cristo cuando a nosotros
nos has llamado tus hijos, tus herederos, los adoptados para ti. Bendito seas, Señor, por esta iglesia. Bendito seas por la proclamación del evangelio. Bendito seas por la promesa cumplida. Bendito seas, Señor, porque tuviste a bien rescatarnos a nosotros, porque pusiste tus ojos en nosotros y nos levantaste para hacer bendición, para tener vida eterna. Gracias te damos por tantas bondades. Te bendecimos por tu amor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.